Hola turolenses, soy José Antonio Alleva Goldey y este es el vídeo número 7. Hoy hablaré otra vez sobre el momento de la Constitución Española de 1978. Es una ampliación del primer vídeo que hice sobre el tema de la Constitución. Hay que decir que lo hice en el anterior vídeo. Aquí lo que llamo primer vídeo, realmente aquí pongo una captura de pantalla y es el número 6. Es el número 6. Entonces, antes de presentar, como digo siempre, antes de presentar mis servicios profesionales en astrología, estoy haciendo una serie de vídeos y es recomendable ver todos los vídeos que voy subiendo a YouTube para entender lo que voy diciendo. Son vídeos sin editar, hechos a la primera, de un tirón. Los hago así para que se puedan leer. No hace falta escucharlos, la mayoría se puedan leer lo que voy diciendo, entonces queda claro lo que estoy exponiendo. No soy entendido en temas de edición de vídeo ni en vídeos y lo hago con medios modestos. Decir que sobre lo que dije en el vídeo número 6 quiero precisar algún detalle y comentar algo más de lo que expuse en dicho vídeo. Por motivos de la velocidad de subida de internet, pues me pilla un poco fuera de juego y subía a internet el vídeo muy lento, entonces no me ha dado tiempo a repetir el vídeo número 6, grabarlo de nuevo, que era la intención. Entonces, para haber matizado ciertos detalles. Pero bueno, he tenido que subir el vídeo número 6 como estaba y recalcar en este. Entonces, recalcar que en el enlace web que pongo se puede consultar la Carta Astral de España de 1978. En carta, que pongo aquí en azul, carta-natal.es, pues es una página donde se puede encontrar información de cartas astrales de países, por ejemplo. Entonces, y sin necesidad de registrarse, una persona pues puede calcular su carta astral de nacimiento. Entonces se recomienda visitar esta web. En esta web sale este gráfico, que es el que puse ayer de la carta astral de España del momento de la Constitución. Entonces, decir que para la astrología profesional, el 6 de diciembre de 1978 en Madrid, a las 9 horas de la mañana, se da como el momento de inicio de la Constitución española. En astrología se dice que no hay momento perfecto, o sea, siempre pues va a haber ventajas y desventajas. Entonces, por lo tanto, cuando se inicia la Constitución española de 1978, se crea un gráfico astral del país, el cual tiene sus pros y sus contras. Y esto pues influye en todo lo que es a nivel de la población y las circunstancias del país y el rumbo. Por citar algún inconveniente de este gráfico de España, la Carta Astral de España influye negativamente en el aprendizaje de los idiomas sobre la población. Y eso explica por qué durante 40 años para los españoles no ha sido fácil la tarea de aprender idiomas. Otros países tienen cartas astrales distintas que favorecen el aprendizaje de idiomas, pero también pueden generar inconvenientes que se plasman en la población del país correspondiente. La Constitución española del 78 es como si fuera una refundación del país, y eso pues influye en las personas, influye en el enfoque del país a nivel de empresarial, puede influir en muchos aspectos. Otra pega que genera la Carta Astral de España sobre la población es que provoca que haya, bueno, pega, cada uno lo interpreta de alguna manera. Hay ciertas épocas de la vida donde a lo mejor hace falta ciertos enfoques para salir adelante. Eso, es que esta Carta de España pues hace que la población en España sean personas
menos emprendedores que en otros países, o sea, que haya menos personas emprendedoras, pocas personas emprendedoras, como se quiera decir. Este gráfico astrológico favorece más para que haya personas que busquen un empleo de asalariados, o sea, buscan temas más tranquilos o menos con menos complicaciones. En la vida real se ve como la mayoría de la población española de forma natural quiere un trabajo estable, con sus horarios concretos, etcétera. Como comparación decir que, por ejemplo, la carta astral de Estados Unidos, en esta página de que en esta web que he dicho pues también se puede consultar, en Estados Unidos favorece que en ese país haya más emprendedores, mayor porcentaje que en España. Es conocido que en Estados Unidos hay más proporción de jóvenes que quieren que, que tienen más iniciativa de emprender negocios nuevos, de ser sus propios jefes, las famosas empresas start-up, empresas emergentes que tan de moda se han puesto. Entonces hay que decirlo todo. Para que haya empresas también tiene que haber trabajadores. No sería viable un modelo de país solo con emprendedores. Si no hay trabajadores, pues alguien tiene que hacer. Los emprendedores pueden ser emprendedores y trabajadores, pero hay empresas donde un emprendedor, según el volumen de la empresa, ya tiene bastante con llevarla para adelante. Necesita de trabajadores que lo ayuden a esa tarea en temas de producción. Entonces se pregunta, ¿alguna ventaja de la Carta Astral de España? Pues también tiene. Estoy citando algunos ejemplos, alguna pincelada, algún matiz. Digo hasta lo que se puede decir, porque el país tiene su privacidad y la privacidad del país es del país. La Carta Astral de España también genera sobre la población en concreto, siempre y cuando en aquellas personas que se lo tomen muy en serio, que haya españoles, hombres y mujeres muy creativos, con mucha creatividad, con ideas originales. Entonces, quien tenga rectitud en lo que hace, se empeñe, tenga una gran disciplina de estudio, de saber proceder en la vida, pues puede crear a personas muy brillantes y sabias, siempre y cuando se esfuercen en ello. Como diré en otra parte del vídeo, recalco esto mucho, quien se lo tenga mucha rectitud, porque también la Carta de España hace que haya tanta creatividad, eso también favorece que las personas se despisten. Entonces, creatividad y sabiduría es cuando se enfoca bien la Carta de España, pues crea personas muy relevantes. La Carta Astral española provoca sobre la población en el caso de quien se conecte con esta brillantez, porque hay personas que se pueden conectar con unas cosas o con otras. Entonces, crea sabios y creativos. Entonces, y personas que sean destacadas en un sector profesional, por ejemplo, y por citar un caso del sector profesional actual y más innovador, donde hay competiciones también, competiciones a nivel en España y europeas, es el campo de la investigación de seguridad informática, la ciberseguridad, donde España pues tiene un papel relevante. Hay un dato poco conocido y es que España tiene un equipo informático que es la selección española de hacking. Hay que decir y recalcar que hacker es un investigador en seguridad informática. Un hacker no es un delincuente. Y España es una potencia en personas que son brillantes en ciberseguridad. Aquí se ve una imagen del equipo español en 2016 en Alemania, donde fueron campeones. Y aquí una captura de una foto del resultado final, donde se ve que en el 2016 ya había pues unos cuantos equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y fueron campeones. Cada año hay más. En el 2017, en 2018 pues van aumentando. Entonces el equipo español de hacking
decir que compite en una competición europea llamada European Cyber Security Challenge. En este tipo de competiciones hay unos límites de edad y cada año entran personas nuevas al equipo, como jugadores o como miembros, por llamarlo de alguna manera. Hay personas que hay un límite también para estar y se tiene que ir renovando el equipo porque las normas de la competición así lo pide. En España también hay que decir que hay competiciones nacionales de ciberseguridad. Entonces, entre incluso a nivel de colegios, institutos. Entonces, aquí hay competiciones y para llegar a ser, para las personas más brillantes, llegar a ser miembro de este equipo nacional que compite en Europa. La Carta Astral de España ayuda a que en los casos donde las personas se lo tomen muy en serio, que estén centradas, porque como digo, en España las personas se despistan. O sea, la carta de un país influye sobre la población, como una fina lluvia y que te empapa durante todas las horas del día, de todos los días del año, todos los años. Entonces, hay gente pues que le empapa de una manera u otra. Entonces, se dejan se despista, favorece el despiste, que se dejen las cosas hacer a última hora. Entonces, quien supera eso y se lo toma muy en serio, pues genera que España cree a gente muy brillante en distintos sectores profesionales. Y eso se ha reflejado en la competición europea de ciberseguridad, donde el equipo español ha conseguido lo siguiente. En el año 2015 en Suiza, el primer año que compitieron y fueron el equipo revelación. En el año 2016 en Argentina, segundo año que competían y fueron campeones. Y ese año lo consiguieron en inferioridad de condiciones digitales, lo explicaré después, y tuvieron que hacer uso de la inventiva española, por decirlo de alguna manera, para salir adelante. Como ganaron en el 2016, en el año 2017 España tenía que organizar el evento de esta competición. Entonces fue en Málaga y fue el tercer año que competían y volvieron a ganar. Decir que estas personas son muy brillantes y haciendo una comparación de este tipo de gente tenemos que tomar nota. Gente, gente joven y que se lo toman muy en serio. Alguno explica su historia y cómo personas que sin estudios oficiales, pero siendo autodidactas, han llegado a formar parte del equipo. Entonces es un orgullo para un país tener a gente tan extraordinaria. Recordar que el mundo, hay que recordar, aunque no nos parezca o se nos olvide o no queramos ver, que el mundo avanza gracias a personas como estas, a personas que investigan, a personas que inventan, a personas que dedican su vida a crear. El mundo no avanza por quedarse tumbado en el sofá, a lo Homer Simpson. Aquí hay una foto ejemplar de en Málaga. En Málaga, pues el equipo fotografiado, el equipo de hacking fotografiado porque fueron los ganadores. Y otra foto de Homer Simpson ahí tirado a la Bartola. Entonces, por citar, lo que nos tenemos que quedar es como referencia esta, la del equipo español ganador. En 2017, en 2016, tienen que ser un ejemplo para todos. Y cada uno, pues dentro de su ámbito de vida, tendrá que hacer lo que pueda o buenamente pueda. Por citar un ejemplo, en la competición del equipo de hacking, en la competición del año 2016, los propios componentes del equipo explican que por motivos de decisiones injustas por parte del jurado europeo antes de empezar la competición ya partían con una gran desventaja digital y los demás equipos tendrían acceso a esa ventaja importante digital, servidor de cracking. Y es curioso porque los españoles cuentan la historia de cómo hicieron para animarse y superar esa gran limitación y conseguirla ganar la competición. Una inventiva muy curiosa por parte de varios miembros del equipo. Aquí una captura de un vídeo de YouTube donde si
si se entra en este vídeo y se ve, pues se puede ver lo que hicieron. Entonces, se titula el vídeo ¿Cómo ganó la selección española ECSC 2016, Cybercamp 2016? Se pregunta, ¿causa de la inventiva española? Para las personas disciplinadas, centradas, que se esfuerzan, que no se despistan, que intentan hacer siempre lo que buenamente, todo lo que pueden, ¿no? Buenamente pueden, la carta astral de España les beneficia para que sean creativas, sabias, etcétera. La carta astral de un país, pues siempre tiene como dos versiones y las personas se enganchan. Hay personas que se enganchan a una serie de, 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 de influencias y hay personas que se enganchan a otro tipo de influencias que genera esa gran decisión. Y eso en astrologías se puede analizar y en el tema del equipo español de ciberseguridad lo, lo explicaré de una forma sencilla, el por qué pasa eso. Luego, pues influye en ellos su situación astrológica entre los miembros del equipo, su situación astrológica personal, donde han nacido, en la comunidad autónoma, su esfuerzo, porque un campeón no nace y se hace, no vale solo con el talento. Entonces la carta astral de España, relacionándola con los logros del equipo español de hacking, pues la carta de España es del 6 de diciembre de 1978 a las 9 de la mañana. Entonces se da como inicio. Entonces tiene una gran influencia esta carta, este gráfico astrológico tiene un gran peso, pues signos del zodiaco como son Sagitario y Piscis. Para entender la influencia de los signos del zodiaco sobre la vida y sobre un país y su población, sobre las personas, hay que centrarse, lo que sea, en los casos que sea, hay que centrarse en lo que sucede en la época del año correspondiente a cada signo. Cuando la famosa posición del Sol, en este caso, en concreto, pues, por ejemplo, pues Sagitario coge parte de noviembre y parte de diciembre de esos meses. Entonces, hay que también trasladarse a otra época donde hacía otro tipo de clima, no actualmente, pues porque la astrología, pues los conocimientos se heredan. Entonces se interpreta un poco ciertas cosas poniéndose en lugar de lo que pasaba antes y también ahora. Entonces los elementos astrológicos que tienen peso en la carta astral de un país, en los elementos astrológicos que tienen peso en la carta astral de un país, también podría ser igual que tienen peso en la carta astral de un país, también tienen peso en la carta astral de una comunidad autónoma, en la fundación de una ciudad, en un pueblo, lo que sea. Entonces hay que entender que Sagitario está en el otoño. Sagitario es la parte final de esta estación, o sea, es el tercer tercio, como dije en otro vídeo. El otoño a nivel emocional pues genera tristeza, ahora pues hace más calor, pero antes hacía más frío, pero bueno, es sabido que el otoño pues hay gente que siempre es una época de mucho apagón. Genera tristeza en ciertos momentos, sobre todo en la parte central del otoño, en el segundo tercio, en la época de Escorpio, y el tercer tercio del otoño, que es Sagitario, pues este signo piensa a su manera y dice, oye, vale, ya de estar triste en Escorpio, porque Escorpio es un signo muy peculiar, una época muy peculiar, y dice, vale, ya vale de estar triste, hay que tomarse esto de otra manera, hay que estar alegre, hay que pasárselo bien, porque Sagitario está en el otoño y luego viene del Escorpio, que es una época así peculiar, de muy apagada, de se caen las hojas. Entonces, pero claro, luego viene Capricornio, vienen las Navidades, viene lo que expliqué de mucho trabajo. Entonces
Entonces Sagitario está en el otoño y luego viene Capricornio, que es el primer tercio del invierno, donde habrá que trabajar mucho y descansar poco. Entonces Sagitario llega a la conclusión de que una parte del plan de acción a seguir que tiene que hacer es disfrutar de la vida. Y por eso España, al tener una influencia tan grande con varios planetas en, en la zona de Sagitario, por eso España es un país muy festivo, porque tiene mucha influencia de Sagitario. Las vaquillas del ángel, por ejemplo, una foto. Solo hay que fijarse en el puente festivo de la Constitución en diciembre, la cantidad de personas que se mueven por las carreteras que hay, la gente se va de aquí para allá. Además, en la época de Sagitario se abren las estaciones de esquí y la gente va a esquiar para disfrutar. Un tema festivo. Festivo para disfrutar. Disfrute y festivo van de la mano. Entonces, pero también hay que decir que hay otra cualidad de Sagitario, a la que las personas también se pueden enganchar, y es la sabiduría. Este signo del zodiaco piensa que él es el final del otoño y su misión es dar el relevo para que empiece otro ciclo o estación, que es el invierno. Sagitario ve que él está en el otoño, que ya hace frío en la calle, que en la provincia de Teruel, por ejemplo, en ese momento hay que usar la calefacción, etcétera, y que es una etapa de prepararse para que llegue el invierno. Y esa preparación necesita de estudio, de nuevas ideas, de saber hacer, de ser previsor, etcétera, para ser capaz de ayudar a Capricornio y que el invierno pues comience. Aquí la foto de un sabio. Entonces, hay personas que son capaces de unir esto, que son festivas y sabias. Entonces, juntando las características de Sagitario, tanto la festiva como la de forma colectiva, porque Sagitario es más tema colectivo, y la inteligencia y sabiduría, se entiende por qué en España hay tanta afición a los deportes y por las actividades festivas de grupo, artísticas, discotecas, hostelería, etcétera. Pues bueno, ahí para organizar eventos, para divertirse, pues a lo mejor solo es necesario saber divertirse, pero para organizar todo eso hay que saber hacerlo. Hay que saber organizar algo festivo. Es decir, por ejemplo, que la Carta Astral de España dio un gran empujón al sector empresarial deportivo. Por eso a nivel de fútbol ser relevante, en tema de baloncesto, a nivel de otros temas grupales, a nivel individual en tema de conducción de vehículos, en el tenis, en el badminton, etcétera. Se pregunta en la provincia de Teruel cómo influye Sagitario, por ejemplo. Pues la Jota es una actividad, hay que decir que la Jota es una actividad de grupo, festiva, donde hace falta sabiduría y entrenamiento para ejecutarla bien, en sus distintas versiones, como son el canto, el baile, tocar los instrumentos. Hace falta una rectitud, saber hacer, vestirse con una indumentaria adecuada, etcétera. La Jota es un símil de competición deportiva, de equipo de equipo, en los casos de equipo y otras de individual. Pero bueno, hace falta un grupo, aunque cante, pues para tocar los instrumentos. Entonces, aquí se juntan festividad y sabiduría para hacer. Luego está la influencia de Piscis en la carta astral de España, que, que da una serie de Piscis en la carta astral de España es la luna, y la luna significa, en una interpretación de un país, significa a la población. Piscis es el final del invierno, el tercer tercio de esta estación. Piscis es una época de frío. En el pasado, pues a lo mejor ahora actualmente no, era una época de nieve sobre las calles, nieve sobre el campo, de calentarse bien en casa, de estar en casa. Su tarea de estar en casa, cierta, claro, también hay que distinguir pues que parte de Piscis y la parte de febrero, parte de marzo, hay como dentro de marzo hay como tres partes, una en febrero, así redondeando, y dos en marzo.
Esto es redondeando, por no alargar el vídeo. Entonces, su tarea es importante porque sirve de enlace entre lo viejo y lo nuevo. O sea, acaba un ciclo astrológico y comienza otra nueva etapa de la primavera. Es como los médicos que explicaba que tienen mucha influencia de Piscis en el sector médico. No es que sean Piscis cada médico o las enfermeras, pueden ser los signos que sean, pero tiene mucha influencia en Piscis porque Piscis, los médicos, las enfermeras, las fisioterapeutas, bueno, cada uno en su sector, el veterinario, el cuidador, lo que hacen es ayudar a que la vida continúe. Tratan de hacer lo posible porque la vida continúe, ya sea en personas adultas, personas mayores o en los partos. Dar la bienvenida a la vida. Entonces, su tarea es importante porque sirve como he dicho, entre el enlace entre lo viejo y lo nuevo, o sea, acaba un ciclo astrológico y comienza otra nueva etapa que será la primavera. Piscis se dedicará a pensar en nuevas ideas para conseguir dar el relevo a Aries, o sea, el primer tercio de la primavera, y que la naturaleza despierte, las flores florezcan, los animales salgan de sus madrigueras. Piscis tendrá la tarea de quitar toda la nieve. Como esto es una comparación para que se pueda entender de manera sencilla. Piscis tendrá la tarea de quitar toda la nieve de la superficie de calles y campos y asesorar a Aries para que empiece la primavera y que florezca la vida. Piscis es como un quitanieves, no se puede escaquear. La quitanieves tiene que salir sí o sí y no hay otra opción. Una persona acude a un hospital y lo tienen que atender. Los médicos no se pueden ir corriendo a su casa. Están allí y tienen que atender a los pacientes. Entonces aquí pongo imágenes como quitando nieve para que luego venga Aries con la primavera, para que todo empiece a florecer. Decir que a pesar de tener menos habitantes que otros lugares del país, en la provincia de Teruel nace gente con mucho talento, haciendo una comparativa incluso a nivel nacional. Es un tema que a lo mejor no sé si se es consciente o no, pero es un tema que se sabe y se puede apreciar con el uso, analizando con astrología. Otra cosa es que las personas lo desarrollen como debería ser, porque hay unas influencias astrológicas tanto a nivel español, como he dicho, como a nivel de comunidad autónoma, que incluso a nivel provincial hay pros y contras. Pero esto siempre va a estar en todas provincias y en todos lugares de España pasa unas cosas u otras. Entonces, hay un freno para ese talento que explicaré en otro vídeo, es la presencia en Aragón por ejemplo, en Aragón del signo de Tauro. Y también hay que decir que las características españolas astrológicas de España crean a personas con grandes capacidades, pero también con facilidad para despistarse. O sea, por eso incido en lo de centrarse. No hay momento perfecto en la astrología. Siempre las personas tenemos la misión de ver lo bueno y engancharnos a lo bueno y lo menos bueno, pues bueno, intentar no ejecutarlo. En astrología se estudian, hay que decir, la astrología, muchas variedades se estudian a los países, a las comunidades autónomas, a las ciudades, a los pueblos y se puede saber dónde nace la gente más brillante en España, en qué partes del país. Hay lugares que son como un imán y allí nace la gente que será destacada en un tema o son sitios que atraen a la gente. Hay que decir que la provincia de Teruel tiene una serie de características que potencian la profesionalidad y el buen hacer, siempre y cuando a nivel personal se encamine una persona hacia ello de forma seria y no se despiste por la influencia de unos cuantos signos del zodiaco que influyen, como digo, en distintos niveles como son Sagitario, Piscis, Tauro, Escorpio, Libra. Coges Sagitario y tiene sus pros y sus contras. Coges Piscis, tiene sus pros y sus contras. Y el resto, Tauro, Libra, Escorpio también.
también tiene sus pegas. Entonces en otros vídeos hablaré de la provincia de Teruel y con más detalle. Decir que nacer con talento no es suficiente, ya que es necesario entrenarlo para que dé frutos. Ese talento, cuando está bien dirigido, da como resultado a turolenses destacados en distintos campos profesionales. Entonces, resumiendo, la mezcla de Sagitario y Piscis puede generar españoles y turolenses con mucha creatividad, con ideas originales, personas que sean festivas y sabias a la vez, siempre y cuando dichas personas se lo tomen muy en serio y se enganchen a estas características y además sean muy conscientes de no despistarse. Según cuando se nace cada persona, eso genera unos pros y unos contras. Entonces, eso la persona lo tiene que saber torear, porque si no, pues entonces se despista, empieza a mirarse mucho al espejo, empieza a creerse algo y en esta vida pues hay que tratar de ser, no creerse algo. Entonces, pasa en España, por ejemplo, pasa que se genera mucho talento, pero al despistarse pues hay gente que se ve que ese talento no lo utilizan. Y yo en la astrología se ve, ves personas, dice, pero bueno, si tiene potencial y no. Empieza, a lo mejor ellos se ven con unas buenas capacidades y se quedan ahí y ya está. Y no hay más. Y es una pena, que son personas con potencial, pero claro, luego viene la disciplina y personas que nacen con menos potencial y bueno pues tendrán que hacer tendrán que tirar para adelante como puedan. Entonces, de todo lo anterior he hecho una explicación muy sencilla, no técnica, para que se pueda entender. Las épocas del año influyen de una manera u otra sobre las personas, sobre los países, sobre el tema que sea, y eso se estudia en astrología, ya sea a niveles superiores como es el tema mundial, como a niveles mucho más modestos como es el caso de cada persona. Hay que decir que hay astrólogos especializados, que se centran en especialidades concretas, y hay otros que son capaces de centrarse en un abanico más grande, y cada persona debe asesorarse del astrólogo que más vaya con su estilo de enfoque. Cada astrólogo tiene su estilo personal de hacer y de ver las circunstancias. Esto es muy importante porque cada persona necesita un tipo de enfoque muy particular. Entonces hay personas que les van bien unos astrólogos y personas que les van bien otros. Entonces hay astrólogos especializados en interpretar a personas y ciertas especialidades de las personas. O sea, esto cada uno tiene que buscar su estilo de astrólogo. Y si no se sabe, pues asesorarse de varios, pedir consulta con varios y comparar. Entonces, aquí acabo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Saludos, soy José Antonio Lleva Goldey.